Y allí estamos dándonos con Ernesto Agazzi, pero con una incertidumbre. ¿De qué hablar hoy, Ernesto? ¿Cómo estás? Bien, Álvaro, bien. En realidad nosotros hemos hablado del campo y la ciudad, pero vimos todo el desempeño del campo y la ciudad, el desarrollo, y hemos terminado con el análisis de las elecciones, pero eso a esta altura ya es historia. Entonces, este, se me ocurre empezar con algunos temas de actualidad. Ujú. Nosotros tenemos toda una discusión nacional sobre el tema del agua potable, ¿no? Vamos a Sí. revisar un poco. Me gustaría reflexionar sobre el agua potable y el Uruguay. A ver. ¿Cómo se vino desarrollando eso? ¿Cuáles son las características que tenemos como país? Y yo empezaría por la colonia. Después ver eso que ha pasado en el siglo XIX, qué pasó en el siglo XX. Me parece que es un tema bastante interesante de reflexionar, porque estamos en un lugar un poco particular del planeta y nosotros solemos no reflexionar mucho sobre esto. El proceso fundacional de Montevideo empezó en 1724, ahora estamos en los 300 años, ¿no? Entre Mm. 1724 y 1730 se desarrolló el proceso fundacional. Ahora, ahí los primeros que se instalaron aquí en Montevideo, como decían ellos, eran los portugueses. Había un acuerdo entre España y Portugal que establecía el límite donde ahora está Colonia del Sacramento. En realidad, los portugueses lo que vieron es que la bahía de Montevideo era un lugar bueno para recibir embarcaciones que no fueran muy grandes, decían ellos, ¿no? Pero en realidad Ujú. tenía algunos problemas, por lo cual encontraron más oportuno instalarse en Colonia. Mirá vos, ¿cuáles eran los problemas que ellos veían acá? Acá podía hacerse una población temporaria, pero no una población permanente. Había dos problemas para una población permanente en este lugar, a pesar de que la bahía era buena. Un problema era el agua potable y otro problema era la energía, era la leña. No era un buen lugar para tener energía y para tener agua potable. Álvaro, estas cosas siguen siendo estructurales en el día de hoy, pero vamos a hablar de lo que pasó en aquel tiempo, ¿no? Ahí va. Ahora, en realidad, la discusión entre España y Portugal siguió y los españoles que estaban en Buenos Aires veían que los portugueses se estaban medio acomodando acá en la bahía de Montevideo y había toda una discusión de si a Portugal, que tenía la colonia del Sacramento, le correspondía toda la costa del Río de la Plata o si le correspondía solamente Colonia. Los españoles sostenían que le correspondía solo Colonia y que el resto era de España. Tuvieron una discusión hasta que Bruno Mauricio de Zavala organizó este, una, una atropellada militar en esta zona y cuando los portugueses vieron que venía Mauricio con su gente, se fueron de Montevideo. Y ahí empezó el periodo colonial de España, ¿no? Fue bastante Claro. interesante. Ahora, ahí, ¿qué pasaba? España quiso hacer, empezó a hacer, hizo un asentamiento permanente. Para hacer un asentamiento permanente había que organizar el territorio. Y para organizar el Mm. territorio e instalar familia, lo que hacía falta era tener agua. Si no, no se podía vivir. ¿Y qué había con el agua acá en aquel tiempo? Primero, no había agua superficial, como había en Buenos Aires, o como hay normalmente al lado de las grandes ciudades en el mundo. Y Claro. tampoco había aguas pluviales, que es la otra fuente de agua que se tiene. Entonces, lo que resolvieron ellos es que se empezara a utilizar agua de pozos, ¿no? Y hubieron varios pozos que se hicieron como fuentes de agua, porque haciendo pozos se encontraba a no mucha profundidad agua útil para utilizar para la comida, para el aseo y para las distintas necesidades que se tenía en la economía. Algunas de esos pozos después se volvieron salados, porque en realidad estábamos cerca del mar. Este es el problema de la relación entre el agua dulce y el agua salada. Nos acompañó y nos acompañará, porque estamos en el lugar donde salen los ríos y donde entra el mar. Y Claro. donde se juntan los ríos y el mar, a veces hay más río que mar y a veces hay más mar que río. Eso lo dice la ley de aguas del Uruguay, que estas son zonas transicionales entre lo uno y lo otro. Entonces, ahí, después durante el 1700, la población fue creciendo y se abastecían de pozos. Se abastecían de pozos. Sí.
Y mientras iban conociendo el terreno, había algunos arroyos que pasaban cerca, pero no era agua suficiente como para tener agua de calidad para las necesidades humanas. Y hubieron algunos problemas, 1768, 1767, hubo unas epidemias. En aquel Ujú. tiempo, las epidemias no se sabía bien si venían por el aire o venían por el agua, pero realmente Ah, hubieron algunas epidemias muy graves, tanto en Buenos Aires como aquí en Montevideo, murió mucha gente, y en realidad se preguntaba y se discutía si eso no era trasladado por el agua, ¿no? Pero el riesgo del agua y después las sequías, porque las sequías no empezaron ahora, las sequías ya existían en aquel momento. Yo voy a relatar una cosa que es bien graciosa. En 1799, Álvaro, el 14 de marzo de 1799, el Cabildo de Montevideo consideró, había una seca muy grande, la gente no tenía agua. Se dice que los niños andaban llorando por la calle pidiendo un vaso de agua para tomar. Era una cosa terrible, porque cuando no hay lluvia, si hay sequía, también los pozos lo sufrían y salía muy poquita agua, ¿no? En aquel claro. tiempo. Entonces, el Cabildo resolvió, y yo lo voy a leer textual, ¿no? Frente a la sequía, hay que, impetrados, decía el Cabildo, impetrados por la mediación de los santos patrones, ¿no? Por la lluvia que tanto se necesita, dispuso el Cabildo que se celebren misas, ¿no?, de rogación, con la participación del Santísimo por 9 días. Organizó Mira. misas de rogación, o sea, le pedía al Santísimo que nos trajera la Ujú, lluvia. ujú, Con lo cual, ya vamos viendo algunas características que nos acompañaron y nos acompañan, que es la irregularidad de las lluvias. Cuando ujú. dependíamos del agua que nos daba Dios, ¿no? Este, Después otros pensaron, en aquel tiempo se hablaba de Dios, ahora se habla de las empresas privadas. Es alguien que nos solucione los problemas, ¿no? Claro. Este, Bueno, los el ca- indígenas también tenían sus formas de rogación, ¿no? Seguro, exactamente, exactamente. Es Ujú. bastante interesante. Y así se llegó, después llovió y se terminó. Algunos habrán pensado que fue porque rezaron 9 días. No, yo creo que así llegamos hasta el año 1800. Y ahí pasa una cosa bien interesante, porque en realidad el gobernador, en aquel tiempo, el gobernador Bustamante y Guerra, que era el gobernador de España, ¿no? Le planteó al gobierno, ¿no?, en una sesión también del Cabildo, este, que siendo el agua un alimento tan importante, había que encontrar una salida, ¿no? Entonces, como había en el buceo, había lagunas naturales, en el buceo salía agua, en realidad ahí desembocaba un arroyo, que en aquel tiempo se le llamó Arroyo de los Chanchos, ¿no? Y quizá se le ocurrió a Bustamante que aquel agua que salía al mar, en realidad era en la zona del buceo, se podía bombear, incluso hicieron los cálculos de un canal con algunas elevaciones que tenían que hacer. Había que elevar como 15 metros el agua para que después con la pendiente viniera hacia la ciudad vieja, ¿no? Lo que Ajá, hoy es la ciudad vieja, que en aquel tiempo era la ciudad amurallada. Entonces, claro. midieron los canales, calcularon cuánto costaba hacerlos, cuánto costaba levantar el agua se podía levantar en aquel tiempo, eran 15 metros que había que levantarlo. De tal modo de tener un agua dulce que viniera de arroyos, que fuera de agua superficial, que abasteciera las necesidades de la población que en aquel tiempo venía creciendo. Claro. Fue bastante interesante todos los cálculos, los planos, todo eso está en la historia de la ciudad. Porque como aquí no Ajá, había agua superficial, ¿no?, el problema de los pozos era una cosa que tenía sus complejidades y no había otra manera, porque todavía claro, no se podían usar aguas pluviales, Álvaro. Todavía no había techos, claro, las casas eran todas precarias, ¿no? claro. Después vinieron otras más. Esto se hizo el cálculo, porque ¿qué pasa? ¿Cómo se distribuía el agua de los pozos? Había aguateros. Los Mm, aguateros tenían, en realidad, en Montevideo habían, ¿cuánto había? 32 carretas, 31 carretas, que hacían entre 3 y 5 viajes diarios desde los pozos de la Guada,
que quedaban afuera de la ciudad. Y Claro. después cada carrero tenía 2 pipas y las vendían, ¿no? En realidad las vendían a 2 pesos, en realidad la pipa. Pero eso tenía un costo. El cálculo que hizo Bustamante y Guerra era que haciendo esta elevación del arroyo de los Chanchos y trayéndolo por canales a Montevideo, el costo del agua se reducía en un 50%, valdría la mitad si se hacía eso. Pero, ¿sabés lo que pasó? Los aguateros tenían un lobby muy poderoso. En realidad, el proyecto fracasó porque los aguateros decían, y nosotros nos vamos a quedar sin trabajar, y además traemos un agua de muy buena calidad de la Guada, y no se tiene que permitir esta obra que va a salir carísima, que va a llevar mucho tiempo. Todo lo que hacen los que organizan un lobby. Los lobbies no los inventó Montepaz, ¿eh? Ya existían en aquel tiempo. Ya existían en aquel tiempo. Así que en realidad, todo ese proyecto que estaba calculado, cuánto costarían las norias para elevar el agua, cuánto costaría el canal por metro construido, cuánto costaría el primer estanque antes de la segunda noria, cuánto costarían todo lo que se necesitaba con el costo total que se presentó en el Cabildo. Y está el plano de la trazabilidad, perdón, del trazado de la canalización para abastecer desde un arroyo a la ciudad de Montevideo. Con lo cual, quiero decir que desde los orígenes, la ciudad de Montevideo tuvo problemas para tener un agua de calidad para sus habitantes, para lo que se Mira. precisaba, para el trabajo, para la vida y también para la alimentación de la gente. Ahora, esta fue la primera vez, en 1802, que el Estado procuró asumir la prestación del servicio de agua a la población. Fue la primera vez que el Estado se lo puso como un problema, porque ¿qué pasaba con los aljibes? Los aguateros distribuían con los bueyes, pero además en las casas había pozos, ¿no? Hubo una fuente muy importante que tuvo lo que ahora es la Plaza Matriz. Había fuentes que eran públicas, donde la gente podía ir a buscar, pero cuando eso tenía problemas, se terminaba el agua. Me parece que así nosotros llegamos hasta 1800 y algo. Después podemos ver qué fue lo que pasó en el siglo XIX. Pero lo que yo quería marcar con esta primera introducción es que el problema del agua de calidad nos acompañó desde el origen. Incluso fue determinante para la instalación de una población fija en la ciudad. Este, Mira. esto cambió cuando hubo más gente, cuando hubo más techos, porque después empezaron los aljibes. El agua pluvial que corre por los techos se canaliza y se guarda enterrada. Bueno, se han encontrado últimamente, cuando la ampliación de la torre ejecutiva o debajo de las construcciones del Solís, algunas pipas muy antiguas que no se tenía conocimiento de ellas y que en realidad se calcula que eran reservorios para tener agua guardada para cuando hiciera falta. Eso pasó en aquel tiempo. Pozos en la familia, aguateros que distribuía y algunas pipas que pretendían tener un resorbo. En aquel tiempo no se llamaban polders, se llamaban pipas. Pero bueno, capaz que así planteamos el tema, Álvaro, y lo vamos a ir desarrollando, y bueno, llegaremos a nuestros días. Me parece que andamos por ahí, más o menos estamos en el tiempo que nosotros habíamos acordado, y Totalmente. es una introducción para empezar a considerar el Uruguay, Montevideo y el agua potable. Excelente. Ernesto, muchísimas gracias. Brindamos con un vaso de agua entonces en estas Navidades. Exactamente, y de agua potable de buena calidad. Exacto. Un abrazo y un saludo para la audiencia. Y le prometemos a la audiencia que vamos a seguir hablando de esto. Y si quieren meter la cuchara y mandar alguna cosa, que la manden nomás, que la vamos a tener en cuenta. Exactamente. Así quedamos, así nos comprometemos. Está bien, hasta el otro martes, Álvaro. Info 24, la actualidad que nos mueve.